Y ya nos encontramos en el estudio número 12, ¿sí? Bien, el estudio número 12 se titula El Apocalipsis revela el secreto de la muerte. Ese es el estudio que nos toca en esta noche, en este miércoles, como cada miércoles. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 18. Apocalipsis 1:18 dice así: Yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Ese es el versículo que arrancamos en esta noche. Y ustedes saben que cuando en el pueblo judío se predicaba en las sinagogas de los judíos, ellos abrían la palabra de Dios y era un tiempo en donde no todos tenían acceso a la lectura, no todos disponían de una Biblia, no todos disponían de un papiro en ese momento. Y cuando ellos iban a la sinagoga y los dirigentes le leían la escritura, saltaban de gozo, una forma de decir, rebosaba en su corazón la alegría de haber escuchado la palabra de Dios. Decían, amén, gloria a Dios, aleluya. Se regocijaban cuando la sola palabra de Dios era leída. Claro, a nosotros cuando se nos lee la palabra de Dios, se nos lee un versículo bíblico, no tenemos la misma reacción porque claro, nosotros leemos la Biblia cuando queremos, ya lo hemos escuchado el texto 1000 veces, pero la sola palabra de Dios es un mensaje para cada uno de nosotros. El solo hecho de leerla y escucharla, y no importa que ya se lo haya tocado, no repetímela. Los que vienen a prepararse para la salvación, los que vienen a reforzar su fe, como bien decía el hermano Tomás, es muy importante el culto los miércoles. ¿Por qué? ¿Vale la pena venir los miércoles? ¿Vale la pena escuchar y leer la palabra de Dios, un versículo de la Biblia, libro de Apocalipsis? ¿Cómo no va a valer la pena, queridos hermanos, si con estos textos nos da la luz para enfrentar las terribles problemas, la marea que se nos viene de prueba? ¿Cómo no nos va a valer si venimos a reforzar, a robustecer nuestra fe, ¿sí? A hacerla más firme, a hacerla más fuerte? ¿Cómo no va a valer la pena que nosotros vengamos el día miércoles? Y nosotros tenemos una gran ventaja porque la Iglesia Adventista es una iglesia que Dios le ha depositado en ella la suma de todas las verdades. No tan solo eso, sino que a la iglesia se le ha dado en su amplitud el conocimiento profético, ¿sí? Las profecías bíblicas, la interpretación de las profecías bíblicas. Entonces, nosotros tenemos un gran respaldo, ¿sí? Ante una situación como por ejemplo lo que es la muerte. Si nosotros vemos en los estudios bíblicos, podemos acceder a las verdades, a estas verdades. Son verdades sencillas, son verdades simples, y de eso se trata un poco el estudio de Apocalipsis, de ver esas verdades, ¿no? Y la palabra del Señor dice, y tenemos como más segura la palabra profética,
la cual hacéis bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la segura palabra profética, tenemos la segura palabra profética. Por ahí, hermano, cuando nosotros escuchamos ideas que no están fundadas en la Biblia, toda idea, todo pensamiento debe estar fundado en la Biblia. Si no está fundado en la Biblia, no tiene fuerza, tiene que ser bajado, tiene que ser caído. Y cuando a nosotros se nos dice, podés conocer la Biblia de punta a punta, pero no te sirve, podés conocer la profecía toda completa, pero no te sirve, no es lo mismo que el Señor Jesucristo nos dice. No es lo mismo, entonces esa idea tiene que ser volteada. ¿Sirve conocer la palabra de Dios de punta a punta? Sí sirve. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El Señor Jesucristo no nos dice no nos sirve, no, el Señor dice sí nos sirve. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pedro dice, tenemos la más segura palabra profética, la cual hacéis bien en estar atentos, porque es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es el lucero del Señor Jesucristo. En el conflicto de los siglos, nos dice, solamente aquellos que hayan estudiado diligentemente las Escrituras son los que van a poder atravesar los grandes engaños del tiempo del fin. Ese es el profeta, la profeta, digamos, nos dice y nos revela. El Señor Jesucristo, cuando se enfrentó a Satanás, se enfrentó a un campeón de la Escritura se enfrentó contra otro campeón. El diablo que la conocía de punta a punta. Échate abajo, Salmo 91, a sus ángeles mandará que no te caigas, ¿sí? Que tu pie no tropiece en piedra. No, escrito está, le dice el Señor Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, ¿sirve conocer la Biblia? ¿Sirve estudiar la Biblia? ¿Sirve conocerla de punta a punta? Sí sirve. Tenemos que conocerla, es nuestro deber, porque si nosotros no la conocemos la Biblia y no la estudiamos por nosotros mismos, ahí yo los quiero ver, hermano. Yo quiero verlos, o yo me quiero ver cuando vengan los terribles problemas, los terribles engaños que va a presentar el enemigo de las almas, que todavía no ha empezado todavía. Capaz que ha empezado, pero muy poquito. Todavía no ha empezado los grandes engaños que vamos a afrontar. Entonces la palabra del Señor dice, el Señor dice ante la muerte, nos dice así, yo soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Acá en el versículo 18 yo quiero escucharlo. ¿Quién es? ¿Quién es? Dios. Sí, es Dios. Pero ¿cómo se presenta? ¿Quién es? Yo quiero escucharlo de sus labios. ¿Quién es? ¿Cómo se presenta? Yo soy qué. ¿Yo soy qué? El que estuvo muerto. Yo soy, así como está presentado acá. El Señor Jesucristo le dice a cada uno de ustedes, hermanos, yo soy el que vivo y estuve muerto. Yo soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y encima tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Miren ustedes si nosotros atesoráramos este solo versículo, con este solo versículo, atesoráramos en nuestro corazón, y cuando haya una persona que se enfrente ante la muerte, un familiar muerto, el Señor Jesucristo te dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, tengo las llaves.
del sepulcro. Tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿No llenaríamos de gozo ese corazón? Y ante la muerte, esa persona que en un momento, digamos, de sufrimiento, ¿no traeríamos paz, tranquilidad, confianza? ¿Sí? Porque nosotros tenemos que transmitir la palabra y tenemos que transmitirla de tal forma que el que nos escucha entienda que nosotros estamos convencidos de esto, ¿sí? Pero si nosotros le damos, vamos, le leemos así nomás, ni siquiera nosotros creemos, no, tenemos que estar plenamente convencidos. Entonces, el Señor Jesucristo le presentó, lo mismo le dijo a una iglesia, a una de las iglesias en los periodos de tiempo, cuando le tocó vivir a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Vamos a ir a Apocalipsis 2, el versículo 8. En el versículo 8 y 10, ¿sí? Nos dice, el Señor le dice a esta iglesia, ¿por qué se presenta así? Porque iban a sufrir, esto ha sido en los primeros siglos del cristianismo, y el Señor Jesucristo ya se presenta con este nombre porque Él ya sabía que ellos iban a sufrir eso. Entonces el Señor vuelve a repetir lo que dice en el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice. ¿Sí? El Señor Jesucristo se le presenta. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo es oportuno. Es oportuno, la palabra de Dios es oportuna. ¿En qué sentido? En que la palabra de Dios se nos la presenta de acuerdo, digamos, a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestros problemas. Y el Señor tiene un mensaje, tiene una palabra para cada uno de nosotros en cada circunstancia, ¿sí? Entonces a esa iglesia se le presentó así: yo soy el que estuve muerto, pero vivió, ¿sí? ¿Qué otro personaje de la historia, héroe, puede haber dicho esto? Ninguno, solamente Cristo. Es el único que puede decir esto: yo soy el que estuve muerto y vivió. Y el Señor Jesucristo, ¿por qué nos dice esto? ¿Y por qué es tan importante, como decía el hermano Tomás, tan importante esta reunión? Porque nosotros vamos hacia eso también. Nosotros, un pueblo profético, vamos hacia eso. Vamos a atravesar la muerte. Nos vamos a enfrentar con la misma muerte. Entonces, ¿nos sirven estos pasajes? Claro que nos sirven. Nos sirven para robustecer nuestra fe y estar preparados. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que se nos va a poner, por así decirlo, hermanos, la pistola en la cabeza, el revólver en la cabeza. ¿Vos sos cristiano? Sí. Bueno, a ver, sos cristiano y si yo te apunto con un revólver, digamos, ¿negá tu fe o te mato? Si no negás tu fe, te mato, ¿sí? Si no negás tus principios, yo te voy a dejar vivir. Pero si te mantienes fiel, yo te mato, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice, digamos? Lo mismo que nos dice ahí, que le dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo? Con esta sola palabra nosotros nos tenemos que aferrar a esa palabra y permanecer fiel hasta la muerte, si es que nos toca morir. Bien, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, nos dice también, dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama con su sangre, nos libró de nuestros pecados. El primogénito de los muertos. ¿Qué significa primogénito de los muertos? El primogénito de los muertos, la palabra primogénito significa primer nacido, ¿sí?
pero tiene dos sentidos. Puede ser tomado en sentido literal, que significa primer nacido, y puede ser tomado en sentido figurado, que significa preeminencia, ¿sí? Es decir, el Jesucristo no es el primero de los muertos, sino Él tiene la preeminencia, ¿sí? Él de entre los muertos, porque el primer muerto, ¿quién fue? Y fue Adán, ¿sí? ¿Sí? Fue Adán, fueron los primeros hombres, los primeros muertos, primogénitos de los muertos. Entonces, pero como Él tiene... ¿Cómo? No, ese es... Primo quiere decir primero y génito quiere decir género también. Bueno, tomamos lo que nuestra hermana nos aporta, ¿sí? La hermana damos mucha experiencia en la palabra. Puede decir preeminencia, pero la palabra traducida como primogénito es esa la definición. Claro. Podemos decir también lo que dijiste. Claro. La palabra significa. Sí, esa es la explicación cuando cuando hablamos, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen ellos, cuando dice el primogénito de la creación, ¿sí? Entonces ellos, ahí tienen una confusión y por eso, los pastores, explican que es la preeminencia. O sea, no es que Él es el primero de la creación, sino que tiene la preeminencia en la creación. ¿Cómo? Claro. Sí, yo no sé si era eso o hay una confusión. Es protótocos, la palabra primogénito. Bueno. Bien. Muy bien. Entonces, el Señor Jesucristo se presenta así, ¿sí? Y nosotros, como bien dijimos, nos vamos a enfrentar a esto. Vamos a buscar Apocalipsis 13, ¿sí? En Apocalipsis 13, en el versículo 15, ¿sí? En Apocalipsis 13:15, hablando de una de las bestias, dice así: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Es decir, nos vamos a enfrentar ante un decreto de muerte. Y si nosotros no estamos aferrados a la palabra de Dios, ¿sí? A estas promesas, está bien aferrado a la palabra de Dios, pues entonces, cuando nos toque enfrentar esas situaciones, nuestra fe puede flaquear, ¿sí? Bien, ahora vamos a buscar en Apocalipsis el capítulo 16, en el versículo 13 y 14. Acá, en el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, nos dice, en el versículo 13 y 14, dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra, de todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La profecía nos indica que en la última etapa de esta tierra los engaños satánicos van a ser tremendos y describe a estos espíritus a manera de ranas, ¿sí? Y esto, las ranas, el poder, ¿dónde está el poder de las ranas? ¿Dónde está el poder? ¿Con qué se alimentan? ¿Dónde está el poder de las ranas? En su lengua. Con su lengua, ese es el poder de las ranas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el poder de estos espíritus, que son espíritus de demonios, está en sus lenguas, es decir, que van a los reyes de toda la tierra con engaños, dice. Y dice que van
hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del Dios Todopoderoso. Los engaños que vamos a afrontar, queridos hermanos, son tremendos, ¿sí? El estudio nos cita que nosotros podamos repasar el libro El conflicto de los siglos, en donde ahí se nos presentan un panorama de todos los eventos finales y nos dice que a medida que vayan pasando el tiempo del fin, dice que se van a presentar difuntos nuestros, ¿sí? Y van a hablar como si fueran nuestros familiares, van a recordar historias y van a decir que ellos, se van a presentar, ¿sí? Como si fuera que están vivos, o sea, como espíritus, ¿sí? Ahora nosotros sabemos, ¿sí? Y se está estudiando en la escuela sabática, de que los muertos, ¿qué pasa con los muertos? ¿Saben algo o no saben nada? Los muertos nada saben. Esa es nuestra enseñanza como adventistas, es decir, pereció ya su memoria, su amor, su odio, ya no tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. Al contrario, las otras religiones enseñan lo que es la inmortalidad del alma, ¿no? Que el cuerpo muere, pero el alma, la parte consciente, sigue viva. Entonces se va al cielo, se va al infierno, queda deambulando acá en la tierra. Esto es base del espiritismo. Y el espiritismo se viene introduciendo en la mayoría de las iglesias, también se va a terminar introduciendo dentro de nuestras iglesias por supuestos conversos, ¿sí? Supuestos conversos. Entonces se van a venir y en vez van a entrar a las filas de los hijos de Dios, en vez de ayudar, van a traer incredulidad, ¿sí? Entonces, debemos estar bien preparados, dice, para dar razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿sí? A tal punto que en algunos lugares ya se ha escuchado testimonio que el enemigo, ¿por dónde entra? Entra por el sentimentalismo, ¿sí? Cuenta un predicador no solamente de una hermana, sino de 2 o 3 hermanas que perdieron su esposo, ¿sí? Y lo amaban tanto, porque es verdad, hay personas que aman muchísimo, a sus parejas, lo amaban tanto que no puede estar sin esa persona. Ahora, estos hijos de Dios que han conocido las verdades que nosotros, conocemos sobre el estado de los muertos, que los muertos nada saben, han estudiado la Biblia, cuentan que se le ha presentado, el esposo, ¿sí? Y que ha conversado con ella. Entonces el predicador le dice, pero hermana, eso, vos sabés bien, que la Biblia te dice, no, los muertos nada saben. Sí, pero me es más fuerte mis sentimientos. Yo quiero seguir escuchándolo, yo sé que es él. Totalmente metido en el bolsillo. Hermanos que han estudiado la doctrina, que conocen, pero por causa de, más fuerte el sentimiento. Lo que pasa es que el enemigo sabe cuál es la debilidad. Exactamente. La flaqueza de cada uno. Exactamente. Claro. Son más débiles. Exacto. La debilidad de ellos no es la misma que la mía y la mía no es la misma que la de ellos. Sí, totalmente. Entonces, hermanos, esto una hermana, 2 hermanas, y no sabemos, a lo mejor capaz que ya está llegando, a nuestros hermanos, hermanas de iglesia, pero lo tienen guardado, ¿sí? Y no lo cuentan a nadie porque ¿qué van a decir? ¿Sí? Pero estos que dice la palabra de Dios son espíritus engañadores, ¿sí? Son demonios. Los muertos nada saben. Muy bien, vamos a ir finalizando ya el mensaje de esta noche. Vamos a ir a